La vez pasada hablábamos de algunas ideas falsas de seguridad que tienen las personas, pero el tiempo no me permitió explicar un punto al cual quiero llegar ahora, y es sobre aquellos que están convencidos de que permanecen en un estado de salvación basada en su propia justicia, suponiendo que, y de hecho arguyen, que han hecho los méritos suficientes como para merecer entrar al reino de Dios. Este tipo de personas pueden ser divididas en dos grupos. Hay los que tienen algo de entendimiento acerca de lo que la ley de Dios requiere, pero francamente creen que han sido totalmente obedientes a todos los asuntos que tienen que ver con la justicia divina. Hubo un movimiento en toda la historia de la Iglesia, que aún está vigente en nuestra cultura, llamado movimiento perfeccionista, el movimiento de santidad, donde la gente está convencida que por una obra especial de gracia que la llaman el bautismo del Espíritu Santo, bueno, no debemos confundir con la doctrina pentecostal más reciente. Este movimiento sostiene que una persona puede tener una santificación especial que le da un estado de perfección moral, y esa santificación, en el mismo instante que siente, vive o experimenta el bautismo del Espíritu Santo. Una vez hablé con un muchacho de 18 años que estaba convencido que había experimentado esta segunda bendición, o como llaman ellos, el segundo bautismo. Y estaba seguro de que no solo era justificado, sino también que era santificado total y completamente, que no tenía ningún pecado en su vida, que había alcanzado la total santidad. Yo estaba asombrado de haber encontrado a alguien que realmente creyera eso. Inmediatamente fui al texto clásico de Romanos 7, donde Pablo expresa su propia lucha y confusión después de su conversión. Y el joven me dijo que en este texto Pablo se refería a su vida antes de su conversión. Y yo le dije: ¿me está sugiriendo que en sus 18 años usted está en un nivel más alto de santificación que el mismo apóstol Pablo cuando escribió el libro de Romanos? Antes de que le comente lo que me respondió, permítame decirle esto. Admito que esto sea una posibilidad teórica de un muchacho de 18 años. Demostraba ser muy entusiasta, cooperativo y muy comprometido con el significado de gracia que verdaderamente excedería al apóstol Pablo. Acepto eso como una posibilidad hipotética, pero le dije: ¿me está diciendo que usted en este momento, en su joven vida, ha alcanzado el grado de justicia más avanzado que cuando Pablo escribió a los romanos? Y él dijo: sí. Y pensé: ¿cómo puede ser? Esto solo puede significar una de dos cosas. O él no entiende todo el alcance de las demandas de la ley de Dios, o él se está engañando completamente. Pensé inmediatamente en el joven rico que vino a Jesús con la misma opinión superficial y arrogante sobre el cumplimiento de la ley de Dios. Él hizo la pregunta que solemos hacer siempre: Maestro bueno, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, Jesús no le dio una fórmula: haz esto o aquello y por aquí o por allá. No, él le contestó con una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Los críticos del cristianismo han saltado sobre esta declaración de Jesús y dicen: Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y continúan. Bien, aquí tenemos a Jesús claramente rechazando cualquier pertenencia a la deidad cuando él interroga esta adulación del joven rico. Pero ese no era el punto. Jesús, al ver los ojos de ese hombre, entendió que no tenía ninguna idea de quién era Jesús realmente, excepto que él era un maestro, un rabino o quizás un profeta. Y él suelta esta palabra bueno sin recapacitar, diciendo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús se compromete a enseñar todo sobre la ley a este muchacho, diciéndole: bien, conoces los mandamientos: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. ¿Y qué respondió el joven rico? ¿Eso es todo?
todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Pero Jesús no le responde de la siguiente manera: oh, no lo has hecho, te has estado engañando. La respuesta de Jesús fue mucho más inteligente y más profunda, y le dice al joven: bien, si crees que has guardado la ley, está bien. Solamente te falta una cosa, una cosita pequeñita. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Toma tu cruz y sígueme. Y el joven se alejó dolorosamente, moviendo su cabeza, ya que él tenía grandes bienes. ¿Cómo fue Jesús del tema de la vida eterna y de la ley a un tema sobre el dinero? El Señor, al decir que vaya y reparta todos los bienes que posee el hombre rico, no quiso enseñar con esto cuál es la obligación que tiene cada cristiano con su propio dinero. ¿Qué fue lo que hizo? El joven acababa de decir: he guardado la ley desde que yo era un niño. Entonces Jesús comienza con el número 1: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Veamos, si guardas la ley, tu dinero es un dios. Deshazte de él. El joven no podía hacerlo, no cumplió con el primer punto de la prueba, y Jesús le enseñó algo sobre lo que la santidad que Dios requiere. Esta es otra cosa que la gente entiende mal sobre Martín Lutero. Ha sido juzgado por la gente que usa el psicoanálisis como un desequilibrado. Viéndolo desde la perspectiva de un no convertido, puede que tenga alguna razón, pues en su afán de agradar a Dios, él tenía algunas reacciones realmente extrañas, como las causadas por el tormento que padecía por el miedo al infierno. Estaba fuera de control, era neurótico, no podía dormir, pasaba de 3 a 4 horas en el confesionario cada día confesando sus pecados. Esto fue frustrante para él, pues trataba de autojustificarse ante su Dios y Creador. La gente no conoce esto sobre Lutero, pero antes de que él entrara en el monasterio, ya se había distinguido como uno de los jóvenes eruditos más brillantes en Europa, en el campo de la jurisprudencia. Era un maestro de leyes, y tomó aquella genialidad y examinó la ley del Antiguo Testamento, y luego se autoevaluó según la ley de Dios, y esto le volvía loco. Ahora, esto no le vuelve loco a usted. ¿Por qué? Porque usted ha aprendido el proceso más rudimentario de defensa propia para sobrevivir psicológicamente. Pienso que la mayoría de las personas del mundo están conscientes que tienen pecado. Usted sabe que el impío admitiría rápidamente su falta, pero diría enseguida: nadie es perfecto, soy un pecador, desde luego soy un pecador, ya lo sé. Cada uno de nosotros peca, ¿cuál es el problema? Y añadiría: ciertamente yo robo, cometo adulterio, hago estas y otras cosas, pero al menos soy honesto y declaro que las hago. Escuche lo que voy a decir. Mire la balanza de la justicia. Por un lado, esta persona pesa todos los defectos y los pecados, pero por el otro, pone en la balanza todas las virtudes redentoras, como: soy honesto, no soy hipócrita, doy caridad, no me emborracho, intento hacer el bien a los demás, tratando así de justificar los pecados cometidos contra Dios con buenas acciones. El hombre que procede así en su mente dice: puedo seguir cometiendo algunos pecadillos que al fin y al cabo, con mis buenas acciones, algún rato puedo introducirme en el perdón y la justicia de Dios. ¡Qué equivocado está! Dios jamás nos calificará en una curva estadística donde los pecados y las obras son comparadas y juzgadas. No, jamás Dios hace tal cosa. Es fatal basar su confianza en ese tipo de pensamientos. Bien, ¿y qué de aquella persona que va a la iglesia y asume que siendo miembro de ella tiene el pasaporte al cielo? Hay gente así por montones, que en verdad compran membresías de la iglesia como una entrada en el reino de Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado
¿por qué será que tenemos el fenómeno de asistencias numerosas el domingo de resurrección o durante la Navidad? Y en son de broma decimos, ¿qué es el porcentaje de los miembros de la iglesia que llegan a tiempo más que ningún otro, pero solamente 2 veces al año? Y estas son las únicas veces que están allí. ¿Alguna vez se hizo la pregunta por qué ellos asisten solamente 2 veces al año? ¿Por qué se molestan en ir solamente 2 domingos de 52 que hay al año? Veámoslo por un momento. Pienso que es teóricamente, y escúchelo bien, teóricamente posible que un cristiano realmente regenerado pueda caer en tal decepción en su crecimiento espiritual que descuide el significado de la gracia y la comunión con los santos y se meta en un sistema donde justifique su asistencia a la iglesia solamente 2 veces por año. Es concebible y es posible que si usted está entre esa gente que solo va a la iglesia 1 o 2 veces al año y usted se cree que es un cristiano, pero amigo querido, las probabilidades de que esto sea cierto son remotas. Era Agustín quien dijo, el que no tiene a la iglesia por su madre, no tiene a Dios por su padre. Cuando Cristo redime a una persona, Él la coloca en su cuerpo, la iglesia, y le impone una nueva obligación, estar juntos en comunión y en armonía con su comunidad cristiana. Es por eso que uno de los más importantes recursos de la gracia es la participación en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podría un cristiano sobrevivir sin esto? ¿Cómo podría una persona que realmente ama a Cristo y su comunión con los santos estar ausente de esto? Y entonces le digo, si trata de averiguar el estado de su alma, solo basta con mirar lo siguiente. Si usted no asiste continuamente a la iglesia, puede ser una señal muy clara que está de hecho fuera de la gracia. O teorizando, podríamos decir que no necesariamente usted está fuera de la gracia, pero posiblemente puede estar en la gracia, como dije, pero esto es sumamente improbable. Pero, ¿por qué asisten ellos 2 veces por año? Es casi por mantener sus nombres en la membresía de la iglesia. Digámoslo así, pagué mis deudas, me presenté para mantener mi membresía activa, así puedo decir, soy un cristiano, estoy en el reino de Dios. Si usted confía en eso, está en un problema muy grande. Veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué tal si usted está allí cada domingo y se asegura de marcar su boleto cada semana? Déjeme decirle que incluso eso no garantiza la salvación, porque la participación en la iglesia no es la base de la salvación. La iglesia no puede salvarle. La iglesia no murió en la cruz por usted. La iglesia no es su mediador, no es su redentor. La iglesia es el sirviente del mediador. La iglesia es el cuerpo del mediador, pero no es Cristo. Y solamente Cristo puede salvarle. Y la pregunta es, ¿confía usted en Cristo o confía en su asistencia a la iglesia? Otra vez volvemos a San Agustín, quien dijo que la iglesia visible siempre es corpus mixtum, un cuerpo mixto. Como nuestro Señor mismo nos dijo, es una red con diferentes clases de pescados. Tiene el trigo y la cizaña creciendo juntos. Esta gente puede honrar a Cristo con sus labios mientras sus corazones están lejos de Él. Y aquí estoy hablando de la seguridad de la salvación. Y algunos de ustedes están cada vez menos y menos seguros de ser salvos. Entonces el objetivo completo de este programa es el darnos maneras con las cuales podemos crecer espiritualmente. Y estoy diciendo que usted no va a hacer ningún progreso espiritual a menos que tenga la seguridad inalterable en la salvación de su vida. Es por esto que nos hemos tomado el tiempo para ver lo que es una falsa seguridad,
y tomaremos más tiempo todavía para saber lo que es la salvación, de dónde viene y hacia dónde nos lleva. Porque podemos confiar en muchas actividades e instituciones eclesiásticas, pero no hemos puesto nuestro enfoque en el genuino amor por Cristo. Entonces la respuesta simple es que nuestra seguridad solo puede venir cuando confiamos en Cristo, y solamente en Cristo por nuestra justificación. Pero déjeme ampliar esto y darle algunas malas noticias más. Es tan simple como preguntarle: ¿en qué confía usted para la vida eterna? Si usted confía en la iglesia o confía en su propia justicia, usted está metido en problemas. Tiene una idea falsa de seguridad. Y si usted dice: bien, en lo que realmente confío es en la gracia. Bueno, sea cuidadoso. No es el boleto, no es la respuesta. ¿Debo descansar solamente en la gracia de Dios como última instancia para mi salvación? Sí, pero sea cuidadoso en cómo usted entiende la gracia. Vivimos en una cultura que tiene un deteriorado entendimiento de la gracia. Dicen: sí, solo puedo entrar en el cielo por la gracia de Dios. Lo reconozco. Soy un pecador, solo la gracia me salvará. Pero si Dios es realmente bondadoso, Él ciertamente me incluirá. Pero en su interior no están profundamente convencidos y dicen: ¿sabe? Si Dios es justo, Él será misericordioso con nosotros. Esto demuestra una sola cosa: que han confundido la justicia con la gracia. Entonces hay que ser cuidadosos en entender el concepto de gracia. Déjeme decirle, la gracia consiste en que usted obtiene algo que realmente no lo merece. La gracia es el favor no merecido del hombre, otorgado por Dios, y esto solo por un hecho de su inmenso amor. Nuevamente digo que la cosa más simple es que la salvación se adquiere al confiar en Cristo y solo en Cristo. Pero tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿qué Cristo? ¿En qué Cristo confía usted? ¿Conoce quién es Cristo en el cual ha puesto su confianza? Porque culturalmente podemos encontrar una multiplicidad de opiniones acerca de la identidad de Jesús. Me refiero a que cada sistema filosófico en los últimos 500 años ha tratado prácticamente de incluir a Jesús como su portavoz. ¿Jesús es un revolucionario político? ¿Jesús es un héroe auténtico? ¿Jesús es un maestro de sentencias de valor? Quiero decir que estos son los enfoques que encontramos de una cultura a otra, de una teología a otra y de un pensamiento a otro. Pero déjeme decirle una gran verdad: el único Cristo que puede redimirle es el que realmente existe, y el único Cristo en quien puede confiar que le redimirá es el Cristo bíblico, el Cristo encarnado, el Cristo de la historia. No conozco ningún modo más simple de obtener la seguridad de la salvación que esta: ir a la sustancia de las Sagradas Escrituras y entrar en contacto con aquel Jesús bíblico. Y pregúntese a sí mismo con tal honestidad que pueda medir su posición frente a Él y que pueda descubrirse en dónde se encuentra con este Jesús bíblico e histórico. Ahora, permítame explicarle un poco más sobre esto. Cuando miro mi pecado, mi confianza en mi redención es sacudida por esta simple y lógica razón. Pienso que la lógica aquí es impecable. Tengo que reconocer que siempre que yo cometo un pecado, independientemente de qué pecado se trate, en el momento que cometo aquel pecado, simplemente prefiero ese pecado mucho más que el complacerle a Cristo. No es así de simple. Me refiero a qué es lo que le motiva a pecar. Para ponerlo de otra forma, usted peca porque quiere pecar. No es que usted por alguna loca razón hace un sacrificio y tira su honradez y finalmente decide pecar. No, peca porque quiere pecar, y quiere pecar más que querer obedecer a Jesús.
Si solamente me enfoco en el pecado, ¿qué concluiré sobre mi salvación? Que estoy tan lejos del reino de Dios y que jamás lo alcanzaré. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible que una persona que ha nacido del Espíritu Santo, que es redimido por el Salvador, pueda preferir pecar antes que obedecer al que murió por él? La Biblia me da este consuelo que necesito. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Permítame decirle una gran verdad. Es posible caer, es posible pecar y aún seguir siendo de Cristo. Cuando usted atraviesa por el valle de la prueba y del pecado, es necesario preguntarse: ¿amo a Cristo tan profundamente que haré todo lo posible por alejarme de lo que me está alejando de Él? ¿Lo amo a Él en absoluto? ¿Anhelo el triunfo de Cristo en mi vida? ¿Me alegro que su segunda venida está próxima? Escúcheme bien. Veamos qué es lo que pasa con el hombre natural, para quien es imposible tener cualquier devoción religiosa auténtica por Jesús. ¿Por qué? Sencillamente porque el hombre natural está en enemistad con Dios. Puede estar enamorado de un Jesús de papel, de madera, de hierro, incluso de oro, pero déjeme decirle, este tipo de dioses son falsos, no existen. Por otro lado, hay gente que dice: ciertamente yo amo a Dios, y definen a Dios como puro amor y piedad que nunca demandará nada de ellos. Reflexionemos en una cosa: ¿a usted le gusta la santidad de Dios? ¿O siempre que hablamos de ella usted se siente enfadado? ¿Ama usted la soberanía de Dios o esto hace que usted se aleje? ¿Le agrada someterse a la justicia de Jesús? ¿Reconoce que es totalmente Él Señor y Salvador? ¿Quiere usted amarlo más y más mientras usted viva? Qué preguntas, ¿verdad? Si realmente usted es honesto consigo mismo, entonces va a concluir que no puede contestar positivamente a todos estos cuestionamientos a menos que el amor de Dios esté sembrado en su corazón y que ese amor permanezca avivado por el Espíritu Santo de Dios. No miramos a nuestro propio éxito, no nos valemos de nuestras propias fuerzas, sino contemplamos a Cristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Pero ¿qué nos pasa cuando pecamos? Nos sentimos sucios, inmundos, y a veces pensamos que no merecemos la gracia de Dios. Luchamos y batallamos con nuestra conciencia. Muchas veces el diablo, nuestro enemigo, toma ventaja de esta situación y empieza a acusarnos delante de Dios. Mírale, Dios, ¿cómo puedes llamarse tu hijo si ha fallado? Mira ese pecado que cometiste, no te mereces ser cristiano, y mira esto y aquello y por acá y por allá, ¿ves lo que has hecho? ¿Cómo puedes ser cristiano y hacer esto? Aquí es donde el diablo actúa en la vida del cristiano, no como el tentador, sino como el acusador. Pero ¿sabe una cosa? Mayor es el que está en nosotros, Jesucristo, que el que está afuera, el diablo. El apóstol Pablo les dice a los romanos: ¿quién acusará a los escogidos por Dios? Dios es el que justifica, Cristo es el que murió. Por lo tanto, no hay poder en el mundo que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Cuál debe ser su actitud cuando Satanás viene con estas acusaciones? En primer lugar, usted debe decir como el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y segundo, exhorte en el nombre de Jesús y diga con autoridad: fuera de aquí, Satanás, estás vencido por la sangre del Cordero de Dios. Confieso que mi justicia está en Cristo y solamente en Cristo.
Ahora sí me dedico a mi santificación, libre de toda ansiedad que me paraliza, libre de todo histerismo moral. En lugar de esto, voy a buscar la santificación mediante un espíritu agradecido a Cristo, que ya ha asegurado mi salvación. Le creo, me arrepiento, Él me perdona y dice: ahora ve, guarda mis mandamientos. Y entonces tenemos la certeza que la paz que Dios nos ha dado no es una tregua frágil donde la próxima vez que metamos la pata, Él va a comenzar a sacudir la espada en mi contra, vez tras vez. Siendo justificados, tenemos la paz con Dios. La batalla se terminó, somos perdonados, limpios y justificados. Y esto es a lo que la Biblia se refiere cuando dice que el justo por su fe vivirá. No es simplemente que será justificado por la fe, sino que el justo por la fe vivirá. Solo la confianza en Cristo puede darle la certeza que debemos tener si vamos a crecer en su reino, su justicia, su paz y su amor. Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y continúan. Bien, aquí tenemos a Jesús claramente rechazando cualquier pertenencia a la deidad cuando Él interroga esta adulación del joven rico. Pero ese no era el punto. Jesús, al ver los ojos de ese hombre, entendió que no tenía ninguna idea de quién era Jesús realmente, excepto que Él era un maestro, un rabino o quizás un profeta. Y Él suelta esta palabra bueno sin recapacitar, diciendo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús se compromete a enseñar todo sobre la ley a este muchacho, diciéndole: bien, conoces los mandamientos: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. ¿Y qué respondió el joven rico? ¿Eso es todo? La vez pasada hablábamos de algunas ideas falsas de seguridad que tienen las personas, pero el tiempo no me permitió explicar un punto al cual quiero llegar ahora, y es sobre aquellos que están convencidos de que permanecen en un estado de salvación basado en su propia justicia, suponiendo que, y de hecho arguyen, que han hecho los méritos suficientes como para merecer entrar al reino de Dios. Este tipo de personas pueden ser divididas en dos grupos. Hay los que tienen algo de entendimiento acerca de lo que la ley de Dios requiere, pero francamente creen que han sido totalmente obedientes a todos los asuntos que tienen que ver con la justicia divina. Hubo un movimiento en toda la historia de la Iglesia, que aún está vigente en nuestra cultura, llamado movimiento perfeccionista, el movimiento de santidad, donde la gente está convencida que por una obra especial de gracia que la llaman el bautismo del Espíritu Santo, bueno, no debemos confundir con la doctrina pentecostal más reciente. Este movimiento sostiene que una persona puede tener una santificación especial que le da un estado de perfección moral, y esa santificación, en el mismo instante que siente, vive o experimenta el bautismo del Espíritu Santo. Una vez hablé con un muchacho de 18 años que estaba convencido que había experimentado esta segunda bendición, o como llaman ellos, el segundo bautismo. Y estaba seguro de que no solo era justificado, sino también que era santificado total y completamente, que no tenía ningún pecado en su vida, que había alcanzado la total santidad. Yo estaba asombrado de haber encontrado a alguien que realmente creyera eso. Inmediatamente fui al texto clásico de Romanos 7, donde Pablo expresa su propia lucha y confusión después de su conversión. Y el joven me dijo que en este texto Pablo se refería a su vida antes de su conversión. Y yo le dije: ¿me está sugiriendo que en sus 18 años usted está en un nivel más alto de santificación que el mismo apóstol Pablo cuando escribió el libro de Romanos? Antes de que le comente lo que me respondió, permítame decirle esto. Admito
que esto sea una posibilidad teórica de un muchacho de 18 años. Demostraba ser muy entusiasta, cooperativo y muy comprometido con el significado de gracia que verdaderamente excedería al apóstol Pablo. Acepto eso como una posibilidad hipotética, pero le dije: ¿me está diciendo que usted en este momento, en su joven vida, ha alcanzado el grado de justicia más avanzado que cuando Pablo escribió a los romanos? Y él dijo: sí, sí, sí. Y pensé: ¿cómo puede ser? Esto solo puede significar una de dos cosas: o él no entiende todo el alcance de las demandas de la ley de Dios, o él se está engañando completamente. Pensé inmediatamente en el joven rico que vino a Jesús con la misma opinión superficial y arrogante sobre el cumplimiento de la ley de Dios. Él hizo la pregunta que solemos hacer siempre: Maestro bueno, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, Jesús no le dio una fórmula: haz esto o aquello y por aquí o por allá. No, Él le contestó con una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Los críticos del cristianismo han saltado sobre esta declaración de Jesús y dicen: Jesús